Hola, mis revolucionarios, otro día aquí más con vosotros. Como siempre es un placer. Y como siempre digo, espero que estéis en el camino del propósito, de la creación, del desarrollo, con la verdad y con el único fin de ser y estar con la fe. Sabemos que aquello por lo que nos hacemos únicos y libres es nuestra propia identidad. Gracias otra vez por estar aquí, un fin de semana con vosotros, más. Un fin de semana lleno de muchas alegrías, de sonrisas, de agradecimiento, de mucha gratitud hacia todos vosotros, hacia el universo, hacia la vida de cada uno de nosotros, por la pretensión de ayudarnos día a día y de hacernos cada día mejores personas y con un mayor futuro generando en un presente, en este presente que estamos hoy. Yo, como os comenté el fin de semana pasado, voy a seguir con la lectura del libro de Connie Méndez, Metafísica 4 en 1, volumen 3. Empezamos hablando de una introducción de la Biblia y del Génesis 1. Hoy voy a hablar del Génesis 2, 3. Es un poquito más extenso hoy, pero para mí es muy importante que, que este título, que esta lección de hoy se adapte a cada uno de nosotros para entender mucho más lo que es la Biblia, lo que somos nosotros mismos, lo que nos pertenece por creación y por voluntad propia. Así que deseo ayudaros cada día, nosotros deseamos ayudaros cada día para que vosotros también nos ayudéis. Suscribiros a nuestro canal, para nosotros es súper importante, y activar las notificaciones. De verdad, muchas gracias. Os quiero, de puro corazón, os quiero. Y vamos a empezar la lectura. Génesis 2 y 3. Adán y Eva. La Biblia no intenta ser ni historia ni biografías. Ella es toda una gran clase de psicología y metafísica. Todos los relatos son ejemplos de estados mentales y de cómo ponerles remedio. Enseñan las leyes de la actividad mental. Cada personaje de la Biblia representa un estado de conciencia que todos nosotros podemos experimentar. Y los sucesos que ocurren a los diferentes personajes ilustran las consecuencias que acarreamos cuando consentimos esos estados mentales, sean buenos o malos. Aunque es verdad que algunos nombres como Moisés, Eliseo, Pablo de Tarso, etc., son históricos y sus vidas, aunque fueron como la relata la Biblia, son traídas a colación para pintar estados mentales de ellos y los resultados obtenidos. Otros, como el hijo pródigo, el buen samaritano, la mujer de púrpura, etc., son ficticios, jamás existieron y son para ejemplarizar esos estados mentales de una forma gráfica y sencilla. La sección que antecede al relato de Adán y Eva en el paraíso, Génesis 1, expone el principio de mentalismo, o sea, la base de la demostración. Tú sabes muy bien que un estado de ánimo mental no puede dibujarse como se dibuja un objeto material. Por ejemplo, ¿cómo pintar el temor? Pues por medio de una cara con expresión de terror. Lo mismo ocurre con la envidia, el remordimiento, la sensibilidad, etc. Se pintan seres envueltos en llamaradas que indican los tormentos de los celos, envidias, deseos insatisfechos. Lamentablemente, muchas personas con poca imaginación no saben interpretar estos cuadros. Los toman al pie de la letra y al poco se dan cuenta de que aquello no tiene lógica ni sentido común. ¿Qué pasa? Que rechazan la Biblia entera y dicen que es una sarta de mentiras. Del cuadro de las llamaradas salió el mito del infierno. Los fanáticos religiosos lo son porque, por obediencia ciega, defienden y aceptan la teoría, la alegoría, el cuadro ficticio.
simbólico, como si fuera la auténtica verdad, y se crean un conflicto en el subconsciente, ya que el espíritu en ellos conoce la verdad, no puede aceptar la falsedad y solo advierte al consciente. El infierno sí existe, pero no es un sitio o lugar de fuego, existe donde quiera. Que haya humanos sufriendo torturas del alma o del pensamiento. La persona que está sufriendo celos está en un infierno. Su imaginación le vive forjando imágenes falsas que lo tienen en un suplicio con respecto a la persona amada, y por consiguiente sus sentimientos corren parejos con los cuadros de su pensamiento. Un ser en paz y perfecta armonía. Pues se pinta una persona tocando un instrumento porque todo el que está ocupado haciendo o tocando música pone una expresión de deleite. El instrumento popular en los tiempos en que se pintó el cuadro de la paz y la armonía era el arpa. Aún no existía el piano. Un instrumento musical, de hecho, es símbolo y exponente de armonía, y para expresar que esa paz era celestial, se pintó un ser con alas tocando esa arpa en el aire, cielo, y de allí surgió la idea graceja, aunque poco graciosa, de que en el cielo se pasa la eternidad sentado en una nube tocando arpa. Las cosas hay que meditarlas para desentrañarlas. Afortunadamente ya se conoce universalmente el símbolo de la justicia, o sea, la mujer vendada con una balanza en la mano. La Biblia usa las cosas concretas para expresar ideas abstractas. Felizmente, Pablo lo advierte. Estas cosas son alegorías, dice. Pues bien, en la Biblia metafísicamente ni Adán representa el sexo masculino, ni Eva representa el sexo femenino. Adán y Eva son una misma persona, un solo ser. Adán representa el cuerpo y Eva el alma. Tú y yo, o cualquier otra persona en el universo, somos cada uno o cada una Adán y Eva. En la Biblia, mujer es siempre el alma y Adán es el cuerpo material. Los sentidos, la mente, los sentimientos están todos en el alma. Cuando el alma se va, dejando el cuerpo en la tierra, ella se lleva todo lo que animaba aquel cuerpo. El intelecto está en el alma, la vida está en todo. Cuando el alma se va, queda el cuerpo inerte y se corrompe pronto. La vida no se va, está en todo, se transforma, o sea, se transmuta con otra forma. Con lo que conoces del principio de mentalismo, sabes que la mente y el sentimiento son los creadores de todo lo que nos ocurre. Todo es creación de la mente, en combinación con el corazón. ¿No es así? Todo ocurre primero en el pensamiento y en las convicciones. El alma es, pues, causa. Luego estas creaciones se manifiestan en el cuerpo. ¿No es así? El cuerpo es, pues, efecto. El cuerpo no puede comunicarle nada al alma porque él es efecto y nunca el efecto es anterior a la causa. Todo le ocurre al cuerpo después de que el alma lo ha concebido. Por esto es que el relato dice que Eva comió primero del fruto prohibido y luego tentó a Adán. Comer es simbólico de pensar, comer, pensar, meditar, digerir, cuerpo. Incluye toda la manifestación exterior del individuo. El verbo se hizo carne. Es la palabra, se materializó. La palabra es el paso que sigue al acto de pensar. Ya sabes que la gran ley de la naturaleza es que todo lo que nos rodea, todo lo que nos ocurre, son expresiones de nuestros estados de conciencia y de subconsciencia del momento. Nunca puede el cuerpo dañar al alma. Siempre es Eva, alma, quien come primero del fruto. Es una forma simbólica de decir que el temor, la gula, la ira, por ejemplo, primero se piensan y se sienten con el alma, con la mente, con las convicciones, con la imaginación, o sea, con el corazón, y luego se manifiestan en el cuerpo en forma de úlceras, acné, cáncer, tumores, colitis, infartos y toda condición y suceso en la vida exterior. Ahora, ¿qué clase de fruta fue la que comió Eva?
se llamó el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ningún árbol de ese nombre crece en el planeta. Está clarísimo que es alegórico. Existe una creencia general de que fue una manzana. Hagamos un paréntesis para un dato científico. Las 7 capas atmosféricas que cubren nuestra Tierra comienzan por la atmósfera, ionosfera, estratosfera, etc. y terminan por la llamada zona de Appleton. No se sabe si alguien oyó campanas. Otra persona confundió la magnesia con la gimnasia. Lo cierto es que se formó tal lío con las 7 capas atmosféricas y los 7 días de la creación que llegó a traducirse el nombre de la zona última, antesala del cielo, literalmente, Appleton. Ciudad de la manzana. Y aquí tienen ustedes un ejemplo de cómo se forman los chismes, o sea, que una simple alegoría se convierte en causa de la caída del hombre, por haberle aceptado una manzana a su mujer, fruta de un árbol auténtico, en un sitio geográfico genuino, en una fecha exacta del pasado, y todo es una fábula más fantástica que las de Esopo o La Fontaine. Las causas, por lo menos, fueron inventadas para enseñar lecciones valiosas. Muy poca meditación hace falta para comprender que el crear una pareja adulta sin experiencia ni infancia ni adolescencia y castigarla por un pecado cuya naturaleza no eran capaces de comprender, y luego castigar a su lejana posteridad por un incidente que tuvo lugar siglos antes y por el cual no eran en absoluto responsables, es algo que no es ni justo ni siquiera inteligente. Y eso que el relato cuenta que Dios dijo: de todo árbol del jardín podéis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comiereis seguramente morirás. Esto significa que si pensamos bien y mal al mismo tiempo, sufriremos. Por ejemplo, decimos que el chocolate es delicioso, lo que implica que es muy bueno, pero de seguidas decimos: a mí me hace mal. Allí está la mezcla. Hay gente que cree que detestar a los comunistas o a los derechistas es bueno. ¿Cómo va a ser bueno lo malo? Esa es la mezcla. En la alegoría el hombre fue creado primero porque en los humanos el ser está siempre consciente de su cuerpo antes que de su alma, como los niños. La serpiente representa el yo inferior, la mente carnal, que es nuestra creencia en la separación de Dios. Somos uno con Él. La causa de todas nuestras dificultades está basada en la creencia de que la materia tiene poder, que lo exterior puede gobernar por encima de lo interior. Y es una creencia sutil, como una serpiente. Es la más primitiva de todas las creencias, la más terrana, y por eso la comparan con lo más primitivo que es una serpiente, el gusano, la culebra, la anguila, etc., que se arrastra por la superficie de la tierra. Aceptamos ávidamente la enseñanza de la Biblia, de Jesús, de la metafísica, prometiéndonos que no volveremos a creer en falsedades, y nos prometemos no pronunciar una sola palabra negativa, y al salir a la puerta de la calle vemos que están cayendo unos goterones. ¡Ay!, exclamamos. Va a caer un diluvio, y yo sin paraguas, y no es nada, sino que tengo principios de gripe. Esa es la serpiente sutil. Si deseas transformar tu mente, piensa en los siguientes conceptos. Primero, tenéis que decir: yo no quiero que esta lluvia me perjudique, y decreto que no me perjudique ni en planes ni en mi salud. Repito, tenéis que decir: yo no quiero que esta lluvia me perjudique, y decreto que no me perjudique ni en mis planes ni en mi salud. Porque sencillamente no es armonioso, y menos aún cuando estoy saliendo de una clase donde estoy aprendiendo a conocer y emplear la verdad. Recuerda que no tienes por qué someterte a las condiciones. Ellas tienen que someterse a ti, porque la Biblia dice: Dios dijo: henchid la tierra, someted y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, y sobre todo cuanto vive y se mueve solo sobre la tierra.
Y vio Dios que era muy bueno cuanto había hecho. Los peces del mar simbolizan ideas terranas, las aves representan ideas espirituales, y todo cuanto se mueve sobre la tierra, inclusive todo tipo de vibración, palabra y pensamiento. Segundo, si no he traído paraguas es porque es que no lo necesito. Tercero, mi espíritu no puede tener gripe, siendo esta una gran verdad metafísica. Libera mi materia de esa condición. Cuarto, bendigo el bien en toda esta situación y quiero verlo. Gracias, Padre. ¿Ves cómo la serpiente te hizo olvidar todo? Te hizo recordar varios decretos negativos, comiste de su fruto y te hizo sentir desnudo a la merced de los elementos, sin protección y agarrándote de las cosas materiales como un paraguas, porque la parábola dice que cuando Adán y Eva habían comido del fruto prohibido se sintieron desnudos cuando nunca antes lo habían notado. En el frescor de la tarde, dice la alegoría, oyeron la voz de Dios preguntando en dónde se hallaban. Esto es, que después de que no nos hemos olvidado de la verdad y ensuciado con negatividades, nos acordamos de la ley y nos preguntamos si será demasiado tarde para remediar el daño. ¿No es verdad lo que dice la serpiente, que el día que comas del fruto serás como los dioses que conocen el bien y el mal? Es lo contrario. Analizando el mal no se domina. La única forma de dominarlo es no tocándolo mentalmente. Y si uno se da cuenta de que lo ha pensado, hay que dispensarlo, volviéndolo deliberadamente positivo, sustituyendo el pensamiento con la verdad del ser, la verdad de Dios, la verdad del Cristo en nosotros, la verdad del plano espiritual, y todo suavecito, sin violencia, porque en el espíritu de nada sirven los músculos, y luego quedarse en paz. Repito, nuestra convicción de que el mal y la limitación tienen poderes contra nosotros es la causa de todos nuestros problemas, de las enfermedades, de las guerras y los pleitos, de la pobreza y la inarmonía. Cuando aprendemos la verdad del ser, la verdad de Dios y de nuestro Cristo interior, y la apliquemos constantemente hasta que se haga automático ese pensamiento en nosotros, no tendremos que luchar para ganar el sustento. Nuestro pensamiento, que es creativo, demostrará todo lo que necesitamos. Mientras tanto, Eva, nuestra alma, come del fruto prohibido, piensa limitadamente y todo lo exterior va de acuerdo con ese pensamiento. Creemos que todo hay que lucharlo para poder vivir. Se cree que la tierra hay que laborarla con sudor para que te dé algo. Se cree que en toda clase de pestes que hay que fulminar con insecticidas, y mientras se crea eso, siguen los insectos multiplicándose. Se cree que no quiere llover, y mientras se decrete esto, el agua no caerá. La India y China son países que ejemplifican ese estado mental. En ellos se cree que no hay suficiente comida para la inmensa población y mientras más se piense y se decrete esa creación humana, menos da la tierra, menos llueve, más aridez hay en el suelo y más hambre en las masas. El ser desterrados del paraíso por un ángel con una espada de fuego significa que mientras mantengamos la creencia en la limitación, nos estará vedada la entrada a la paz y a la felicidad. La espada es la verdad, el ángel es el estado de felicidad pura. El Edén o paraíso, ya sabemos, es el estado de conciencia o estado mental en que ya no tenemos que luchar, porque todo nos viene por añadidura. El Apocalipsis dice, a aquel que supere le daré de comer del árbol de la vida. Mientras se conserve una sola creencia de limitación, estará cerrada la puerta del cielo. No importa cuán bueno y santo sea el individuo. A menudo vemos seres que nos hacen decir de ellos, pero ¿cómo es posible que a fulano le ocurra esto o aquello cuando es un santo, generoso, bondadoso? No calumnia ni critica, no tiene rencor, es noble, yo diría que es perfecto. Pero le vemos con achaques y hasta con terribles enfermedades o en la más abyecta miseria. O si son ricos y poderosos, vemos que les suceden terribles calamidades a sus seres queridos.
Todo eso es ocasionado por las falsas creencias que poseen. Es posible que crean en el sufrimiento como un deber y enviado por Dios. Esa cruz tan espantosa de la enseñanza cristiana, quienes creen que el sígueme a mí de Jesús quiso decir que deberían sufrir con resignación, que los clavaran, fuetearan y dejaran sus enemigos. Cuando alguno te deteste, su odio no puede afectarte en lo más mínimo siempre que ese odio esté en él y no en ti. Si tienes lo que llamamos una conciencia de prosperidad, no puedes empobrecerte, no importa lo que suceda en el mundo exterior. Es notorio que las personas que ganan grandes sumas de dinero en la lotería o en los caballos o en el juego pierden todo muy pronto. ¿Por qué? Porque esa ganancia no es legítima. No viene por su estado de conciencia próspero, sino por su estado de conciencia de pobreza, ya que si tuvieran conciencia de prosperidad, no estarían buscando dinero por medio del azar, estarían muy seguros de su propio valer. Siempre expresamos nuestra propia conciencia, cuando se sabe con convicción que Dios es nuestra providencia y que sus canales son infinitos, no importa lo que suceda en el exterior. Todo lo que necesitamos nos vendrá en alguna forma de alguna parte por añadidura. En la Biblia los padres, nuestros padres, son nuestro pasado inmediato, porque hay la creencia de que nuestras condiciones de hoy son los resultados de los actos de ayer. Nuestros actos de momento determinan lo que nos ocurre en el momento. Si no hacemos nada por cambiar las condiciones de ayer, ellas continúan igual o se encadenan. Pero si decidimos que no vamos a continuar en las condiciones de ayer, estas cambian al instante. Las experiencias de hoy son causadas por los pensamientos de hoy. Renueva los pensamientos de hoy y verás transformadas las condiciones de hoy. Dice la Biblia que Adán cayó en un profundo sueño, pero no menciona que jamás haya despertado. Eso es así, no ha despertado aún, o mejor dicho, va a comenzar a despertar ahora. En Efesios 5:14 se dice: despierta tú que duermes, resucita de entre los muertos y Cristo te dará luz. El pensar en el yo superior comienza a manifestarse en el cuerpo. El cuerpo es un fiel retrato de las condiciones mentales. Y cuando sufrimos por una falsa creencia, es el reconocimiento de la verdad lo que nos libera. Cuando te crees padeciendo cierta enfermedad, sufres todos los síntomas. Cuando el médico te dice que no tienes esa enfermedad, te curas como por milagro. La verdad te liberará. Pero ya Cristo ha resucitado de entre los muertos y se ha convertido en el fruto de aquellos que dormían. Corintios 15. Adán y Eva se desterraron del paraíso por haber aceptado la duda y el temor, pero Cristo reabre la puerta del este y los admite. El este siempre simboliza el espíritu. El lado izquierdo del cuerpo simboliza el este, el lado espiritual. El derecho es el lado material. Ahora uno de los temas que más daño hacen es aquel del pecado original. ¿Qué cosa es el pecado original? ¿Por qué supone a la Iglesia que venimos todos con el estigma del pecado original? Precisamente, el pecado original es la duda y el temor. No es nada sexual. Es puramente mental. Medita bien esto. Pide luz y verás muy claro. ¿Por qué esa obsesión sexual por todo que todo lo interpreta en términos de prohibición o libertinaje? Relee el último capítulo de mi libro Metafísica al alcance de todos, o también de mi libro Metafísica 4 en 1, volumen 1, primera parte. No hay para qué volver a explicar este punto. Es psicológico y no metafísico. El pecado original viene en todo el que nace en el planeta, porque nacemos de padres que tienen conciencia de temor y de ignorancia, pero no quiere decir que se esté condenado por siempre a ese estado de cosas. Nada de eso. En cuanto el individuo aprende que no hay nada que temer sino al temor, al aprender la verdad del ser, se transforma la situación porque se ilumina el alma, se curó la duda, comienza a mejorar todo lo exterior que hasta entonces ha estado manifestando limitación. Y la Biblia dice que el cielo se puede alcanzar a la fuerza. Es cuestión de decisión y de proponerse a no permitirnos ni consentir más estados mentales negativos.
En cuanto a la última parte del capítulo Adán y Eva, donde Dios y Yahvé parece que maldijera, no es sino la forma dramática empleada en toda la Biblia por los maestros en la época de Moisés para alertar y enumerar los efectos que acarrea la ley del mentalismo mal empleada. Esto fue escrito basado en los sucesos ocurridos en la mal llamada caída del hombre, antes de la evolución adámica en la cual estamos. Bueno, mis revolucionarios, hoy ha sido un poquito más extenso, pero ha venido la pena. Gracias por estar ahí de corazón, os quiero mucho. Revolucionate, revoluciona tu mundo y lo revolucionarás todo. Os quiero mucho. Mañana, mucho más y mejor. Os deseo un magnífico día, bonito día, de mucha salud y mucha armonía para todos. Mañana seguiré leyendo para vosotros. Gracias por estar ahí. Gracias.